Can Yaman y Demet Özdemir. La canción que detiene el tiempo por fin se supo. Madre mía, señores. Esto es un notición. Lo que estábamos esperando todos. Por fin se ha desvelado el misterio de esa canción que nos dejó a todos con el corazón en un puño entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. La banda sonora de su historia, esa que parece sacada de una película de amor, por fin tiene nombre y apellido. Y no os voy a engañar, yo ya estaba a punto de tirar la toalla, de pensar que esto se iba a quedar en un secreto de sumario para siempre. Tantas especulaciones, tantas idas y venidas. Pero no, nuestros detectives de salseo han dado en el clavo. Y ha sido algo que, para ser honestos, ha pillado a muchos por sorpresa. Porque no era una canción nueva, ¿eh? Ojo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que esta canción, que seguro que muchos ya la tenéis en bucle, estaba ahí desde el principio. Desde que se conocieron, desde que empezaron a rodar esa serie que nos enamoró a todos. La que los catapultó a la fama mundial. Y ahora, con todo el lío que hay ahora mismo alrededor de ellos, con sus vidas por separado pero con ese aura que siempre los une, esa canción ha resurgido con más fuerza que nunca. Y es que, pensadlo bien. ¿Quién no ha sentido esa conexión especial cuando escuchaba esa melodía? Esa que te transportaba directo a Estambul, a esos momentos de miradas intensas, de sonrisas cómplices. Me da hasta escalofrío solo de pensarlo. Muchos dicen que esa canción es el reflejo de su química en pantalla, de esa magia que crearon juntos. Pero yo sospecho algo más. Yo creo que esa canción era su canción. La que ellos identificaban con su historia, con lo que vivieron. A ver, no os estoy diciendo que se casaran en secreto y se dedicaran la canción, no nos pasemos. Pero sí que creo que esa melodía tiene un peso emocional brutal para ambos. Y ahora, que cada uno sigue su camino, que si uno está con una modelo italiana, que si la otra está en sus proyectos, pues escucharla debe ser como darle al botón de pausa a todo lo demás. Como si el tiempo se detuviera y solo existieran ellos dos, como en aquella época. Y claro, el salseo aquí es que esta revelación llega en un momento perfecto. Justo cuando todos nos preguntábamos si algún día volveríamos a verlos juntos, si esa chispa que tanto nos gustaba se había extinguido para siempre. Pues resulta que la banda sonora de su amor sigue sonando. Y suena más fuerte que nunca, ¿entendéis? Es como una indirecta, una señal del universo. A mí me parece fascinante cómo una canción puede tener tanto poder. Cómo puede evocar recuerdos, sentimientos, y cómo puede reavivar la llama de las especulaciones. Porque ahora, cada vez que escuchemos esa canción directamente pensaremos en ellos. Y eso es lo que quieren, ¿verdad? Que sigamos hablando de ellos, que sigamos enganchados a su historia. Pero la pregunta del millón, la que nos quita el sueño a todos los fans de este dúo. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es una simple coincidencia que salga a la luz ahora? ¿O es una señal de que quizás, solo quizás, hay algo todavía ahí latente? ¿O es simplemente que alguien, en algún lugar, ha decidido ponernos a todos en bandeja de plata la clave de esa magia que crearon juntos? ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que esa canción es un guiño a su pasado o una esperanza para el futuro? Cuéntamelo todo abajo en los comentarios.